Bien, en esta clase, continuando, vamos a dar la solución al mini proyecto. En este caso vamos a crear las tablas países y la tabla médicos. Primeramente vamos a crear la tabla países. Lo voy a crear desde código SQL. Create table. No se olviden de el proyecto. Centro médico y la tabla países. País, vamos a ponerle país. Abrimos, cerramos paréntesis y creamos los campos. Bueno, como primer campo vamos a poner el ID país, que va a hacer referencia al código de país. Este lo vamos a poner como integer y not null, que no acepte valores nulos. Luego vamos a asignar o vamos a crear el campo net país, que va a ser el campo, la descripción del país. Entonces, este lo vamos a poner como string. Ahora que lo pienso, en la tabla paciente, el campo ID país es íntegra, entonces no hay problema. Está bien, entonces esos serían los campos. Recuerden que, claro, los nombres en las tablas tienen que ser del mismo tipo de datos. En este caso lo estoy creando como íntegra en ambos. Entonces con eso sería suficiente. Ahora analicemos si cumplen las tres formas normales. Claro, en este caso sí cumple la primera forma normal porque no va a haber repetidos. No existe el mismo paciente de diferente país. Cumple la segunda forma normal ya que el campo país depende del código ID país. Entonces cumple la segunda forma normal. Y también cumple la tercera forma normal porque, bueno, vamos a agregar el campo observación, que también vamos a ponerle string. Y entonces aquí también cumpliría la tercera forma normal porque el campo país y observación no tienen ninguna relación de dependencia. Entonces con estos tres campos vamos a crear la tabla país. Le damos a ejecutar. Y ya me ejecutó el código y vamos a la tabla país. Y ya tenemos la tabla país creada con los tres campos. Entonces con esto bastaría para solucionar la creación de la tabla país. Ahora vamos a crear la siguiente tabla. Y la siguiente tabla lo vamos a crear desde la opción que nos da BigQuery desde no SQL, no código SQL. Seleccionamos el conjunto de datos centro médico, le damos crear tabla, ponemos el nombre de la tabla, médico, añadimos los campos, vamos a poner como primer campo ID médico, que va a ser del tipo entero, que no acepte nulos. Vamos a crear el campo el nombre del médico o nombres del médico, que sea string, que acepte valores nulos. Vamos a crear los apellidos del médico, que sea también string y que acepte valores nulos. Vamos a crear el campo observación también, que sea string y que acepte valores nulos. Y vamos a crear solo con estos cuatro campos. Entonces analizamos las formas normales. En este caso cumple la primera forma normal, ya que no existen valores repetidos, no existen más de un médico asignado al mismo código. No. Al mismo código ID médico, ¿no? Cada código ID médico es asignado un solo médico. Entonces no existen valores repetidos. Cumple la primera forma normal. La segunda forma normal nos dice que todos los campos distintos al ID médico dependen absolutamente del ID médico. Sí, si yo pongo el ID médico como 1, obviamente va a estar, los demás campos van a depender de ese, ¿no? El nombre, el apellido y la observación va a depender de eso. Entonces cumple la segunda forma normal. Y la tercera forma normal nos dicen que todos los campos no llave, o sea, no ID, es decir,
los campos nombre, apellido y observación no tienen ninguna relación de dependencia entre los tres. Entonces, cumplen la primera, segunda y tercera forma normal. Entonces, de esa manera vamos a crear esta tabla de médicos. Entonces, le damos crear tabla y ya me crea la tabla médico con los 4 campos. De esa manera solucionamos el mini proyecto.